enseñó que nada en nuestras conexiones es por casualidad. Cada persona que entra en nuestra vida actúa como un espejo que refleja aspectos de nosotros mismos, a menudo aquellos que preferimos ignorar. Pero, ¿qué sucede cuando esa relación deja de traernos paz y se convierte en una fuente constante de conflicto y desgaste emocional? Es entonces cuando nuestro inconsciente, en su infinita sabiduría, comienza a enviar señales claras en esa inquietud, esa sensación de no estar bien emocionalmente. No es aleatoria, es un llamado urgente para soltar, para liberarnos de lo que ya no vibra con nuestro ser. Y, aún así, ignoramos esas señales. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de lo desconocido. Nos aferramos a lo familiar, incluso cuando nos hiere, pues el vacío que deja soltar parece más amenazador que el peso que cargamos. Pero Jung nos mostró algo poderoso. Ese vacío no es un enemigo, es un espacio sagrado, una invitación a algo mucho más auténtico y transformador. Cuando finalmente decides soltar, no solo liberas a la otra persona, sino que también te liberas de emociones atrapadas, expectativas irreales y cadenas invisibles que drenan tu energía. Es un acto de amor propio, una decisión valiente de priorizar tu paz interior. En este video, exploraremos cómo el acto de soltar va más allá de lo emocional y se convierte en un proceso profundamente espiritual, guiado por las enseñanzas de Jung. Si alguna vez te has preguntado qué sucede dentro de ti cuando decides liberarte de algo que ya no resuena contigo, este es el momento de descubrirlo. Dale like y suscríbete al canal para no perderte contenidos que pueden cambiar tu forma de ver las relaciones y la vida. Comencemos esta jornada juntos. Dejar ir a alguien con quien compartiste parte de tu vida es mucho más que una acción. Es un proceso transformador que nos enfrenta con nuestras partes más vulnerables, nuestras sombras, nuestras luces y todo aquello que Jung describió como el inconsciente colectivo que gobierna nuestras decisiones más profundas. Imagina por un momento que tu vida es un largo camino y que a lo largo de él llevas una mochila a la espalda. Cada relación significativa que vives añade algo a esa mochila en emociones, recuerdos, expectativas y sí, también dolores. A veces, sin darnos cuenta, seguimos caminando con ese peso acumulado, incluso cuando ya no nos sirve, incluso cuando empieza a impedirnos avanzar. Pero he aquí lo sorprendente: esa mochila no se llena sola. Cada vez que elegimos aferrarnos a lo conocido, aún sabiendo que nos hiere, estamos eligiendo añadir más peso. Jung describió esto como la resistencia de nuestro ego a soltar las proyecciones que depositamos en el otro. En otras palabras, no es la persona en sí la que nos ata, sino las ideas, los miedos y los deseos no realizados que proyectamos en ella. ¿Por qué es tan difícil soltar? Porque soltar es enfrentar el vacío, y ese vacío para muchos parece sinónimo de pérdida, de fracaso, de soledad. Pero, ¿y si te dijera que ese vacío es en realidad el espacio necesario para que algo auténtico y vibrante florezca? Jung explicó que todo acto de desapego, por doloroso que sea, es un portal hacia la individuación, el proceso de convertirnos en quienes realmente somos. Piensa en esto: cuando mantienes una relación que te drena emocionalmente, estás entregando tu energía a algo que ya no vibra contigo. Es como intentar alimentar un fuego que ya se ha apagado. En lugar de calentarte, ese esfuerzo solo genera humo, confusión y una sensación constante de insatisfacción. Y aquí entra el aspecto más fascinante de los enseñamientos de Jung. Él decía que nuestro inconsciente siempre nos habla, enviándonos señales a través de sueños, emociones y síntomas físicos. Esas sensaciones de cansancio, de incomodidad, de sentir que algo no está bien,
no son casuales, son el lenguaje del inconsciente, pidiéndonos que prestemos atención y actuemos. ¿Qué hacemos? La mayoría de las veces ignoramos esas señales. Nos aferramos porque es más fácil sostener lo conocido que dar un salto hacia lo desconocido, incluso cuando lo conocido nos está rompiendo. Preferimos quedarnos ahí porque el cambio asusta. Y eso es lo que hace que dejar ir sea un acto tan profundamente espiritual. No se trata solo de decir adiós a alguien, sino de decir hola a nuestra autenticidad, a esa versión de nosotros mismos que ocultamos detrás de nuestras relaciones. Soltar no es huir, es un acto de coraje. Imagina por un momento a alguien que decidió soltar. Quizá al principio experimente ese vacío que tanto tememos, pero con el tiempo ese espacio se llena de algo más, una claridad renovada, una energía antes atrapada y una sensación de ligereza emocional que transforma la forma en que esa persona ve el mundo. Es en ese momento cuando la magia sucede. Como decía Jung, lo que negamos nos somete. Lo que aceptamos nos transforma. Al soltar, aceptas que hay algo en tu vida que ya no está alineado contigo, y en ese acto de aceptación abres la puerta a nuevas oportunidades, nuevas personas y nuevas energías que resuenan con tu verdadero ser. A lo largo de la vida, cada relación nos enseña algo sobre nosotros mismos. Unas personas reflejan nuestras fuerzas, otras nos muestran nuestras heridas más profundas. Jung decía que cada persona que encontramos es un espejo, y ese espejo nos permite ver partes de nuestro interior que quizás no queríamos enfrentar. Pero cuando una relación deja de traer paz y se convierte en una fuente constante de conflicto, ese espejo ya no nos sirve. Ahí es donde muchos quedan atrapados. Piensan que soltar significa fracasar o abandonar, cuando en realidad soltar es elegir dejar de cargar una mochila llena de resentimientos, miedos y expectativas para avanzar más ligeros hacia lo que verdaderamente importa, nuestra paz interior. ¿Recuerdas esa sensación de alivio cuando finalmente te deshaces de algo que ya no necesitas? Puede ser tan simple como limpiar un armario, pero la sensación de espacio y ligereza es incomparable. Ahora imagina esa misma sensación aplicada a tu vida emocional y espiritual. Ese es el regalo que nos da el acto de soltar. Pero no nos engañemos. El proceso no es fácil. Exige que enfrentemos nuestras sombras, esas partes de nosotros que preferimos ignorar. Jung enseñaba que las sombras no son enemigas, son partes de nuestra psique que necesitan ser integradas. Al enfrentarlas, no solo crecemos, sino que nos acercamos a una paz interior que va más allá de todo lo que creímos posible. En esta jornada de soltar, hay un momento clave que lo cambia todo. Cuando dejas de ver el vacío como una amenaza y comienzas a verlo como un lienzo en blanco, un espacio donde puedes construir algo nuevo, algo que resuene con tu esencia. A medida que exploras este proceso, percibes que no se trata solo de liberar a la otra persona, sino de liberarte a ti mismo de las cadenas invisibles que te mantenían, prisionero de las historias que te contabas sobre quién eres y qué mereces. Liberarte para ser auténticamente tú. Esto no es solo una transformación emocional, es una transformación espiritual. Y aquí Jung nos dejó uno de sus más profundos enseñamientos. El encuentro contigo mismo es uno de los actos más valientes que un ser humano puede realizar. ¿Sabes qué ocurre cuando decides dar ese paso? El universo conspira a tu favor, en las personas que realmente están alineadas contigo comienzan a aparecer. Las oportunidades que antes parecían imposibles se ponen a tu alcance y, lo más importante, comienzas a sentir una paz que no depende de nadie más, una paz que viene de dentro. Este es solo el comienzo de la jornada. ¿Estás listo para seguir descubriendo qué sucede cuando decides soltar? Dejar ir es una decisión, es un arte, es como mirar un nudo complicado y decidir no desatarlo, sino cortar las cuerdas que te atan.
Pero ¿qué sucede después de ese corte? Para muchos, el acto es aterrador porque lo único que queda es una cuerda suelta y el eco de lo que una vez fue. Sin embargo, Jung veía ese vacío desde otra perspectiva como un lugar sagrado donde florecen nuevas posibilidades. En este punto, es crucial entender que el vacío no es un enemigo, sino un maestro. Imagina una sala completamente vacía. Al principio puede parecer fría y desolada, pero a medida que la observas, notas su potencial. El espacio para decorarla, para mover cosas, para llenarla con algo que te resuene. Soltar funciona igual. Es un momento para redescubrir quién eres, cuando ya no estás definido por lo que cargabas. Piensa en ello cuando permanecemos en relaciones que ya no nos nutren. Es como regar una planta que dejó de crecer hace mucho. El agua se acumula, las raíces se pudren, y lo que queda es frustración. Pero al dejar de regar esa planta y permitirte plantar algo nuevo, abres espacio para un jardín lleno de vida. Jung nos enseñó que las relaciones son espejos, pero no siempre reflejan lo que queremos ver. Una pareja, un amigo, incluso un colega, puede reflejar tanto nuestras fortalezas como nuestras heridas más profundas. Es fácil confundir amor o apego con refugio. Pero, ¿qué pasa cuando ese refugio se convierte en una prisión? A menudo, las cadenas no son externas sino internas, formadas por miedos, culpas y creencias limitantes que hemos llevado durante años. Cuando decides cortarlas, sucede algo maravilloso. Al comienzas a recuperar tu energía, esa misma energía que antes invertías en discusión, en intentar reparar lo irreparable o en soportar lo que te dolía, ahora vuelve a ti. Es como si, de repente, el sol atravesara las nubes y pudieras sentir su calor directamente en tu piel. Pero aquí está el desafío. No siempre reconocemos las señales de que es hora de soltar. A veces son tan sutiles como un cansancio inexplicable o un leve malestar cada vez que piensas en esa relación. Otras veces son más claras en conflictos constantes, falta de comunicación o incluso un sentimiento de vacío que persiste por más que intentes ignorarlo. Jung describió esto como el lenguaje del inconsciente, esa voz interna que nunca deja de hablar, aunque rara vez le prestemos atención. La resistencia a escuchar esa voz nace del miedo a quedarte solo, miedo a tomar una decisión equivocada, o incluso miedo a enfrentar la verdad de lo que sientes. Es más cómodo aferrarse a lo conocido, aunque duela, porque lo desconocido asusta. Pero ese miedo no es más que una ilusión, un mecanismo de defensa de la mente para evitar el cambio. Imagina que sostienes una cuerda que ata un barco a un muelle. Al principio, soltar esa cuerda parece imposible. Sientes que, si la dejas ir, el barco se perderá en el horizonte y nunca más lo verás. Pero, ¿y si ese barco estaba destinado a partir? ¿Y si, al soltarlo, permites que el océano traiga algo nuevo? Soltar es un acto de fe, pero no fe en lo externo, sino en ti mismo, en confiar en que tienes la fuerza para afrontar lo que venga y la sabiduría para reconstruirte desde un lugar de autenticidad. Jung decía: quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Este proceso de mirar hacia adentro puede ser incómodo, pero es allí donde reside la verdadera transformación.